Esta práctica tiene como objetivo entender el proceso Solvay, que es el proceso industrial para la obtención de carbonato sódico. Se denomina Solvay porque fue desarrollado por los hermanos Solvay en 1863 y se sigue utilizando todavía en la actualidad. Esta materia prima, el carbonato sódico, se utiliza para fabricación de vidrios, jabones y papel, entre otras. Las materias primas que se necesitan en este proceso son sal común, cloruro de sodio, y caliza, carbonato de calcio. La reacción global es la reacción entre el cloruro de sodio y el carbonato de calcio para dar carbonato de sodio y cloruro cálcico. Aunque esto parece una reacción de combinación relativamente sencilla, no lo es. El proceso global del proceso Solvay es el siguiente. Comenzamos, se necesita el cloruro de sodio, se disuelve en una disolución saturada. Y este cloruro de sodio se hace reaccionar con carbonato de calcio, en realidad se hace reaccionar con CO2, que viene del carbonato de calcio, que se ha calentado y se ha descompuesto de forma que tiene óxido de calcio, que es un sólido, igual que el carbonato es un sólido, y libera un gas, que es el gas CO2. Este gas CO2 se hace reaccionar con la disolución saturada de cloruro de sodio. Pero tal cual así no reaccionaría y se necesita la presencia de amoníaco, que es un gas, en el proceso. Y de hecho el amoníaco, el hecho de poner amoníaco en la disolución es el hecho brillante de este proceso, el hecho que hizo que este proceso fuera un éxito. Los productos de esta reacción son dos. Por un lado tenemos el más importante, que es el precursor del que buscamos, que es el bicarbonato o carbonato básico de sodio, que es un sólido, ya que es una sal insoluble. Y por otro lado tenemos el cloruro amónico. Esto es una sal soluble, es decir, esto está acuoso en disolución. El bicarbonato sódico, que es un sólido blanco, se filtra y se calienta. Al calentarse se descompone para dar el producto deseado, que es el carbonato de sodio, liberando por un lado agua en forma de vapor y también liberando una molécula de CO2 que puede volver al proceso. Este circuito o este esquema no se queda aquí, porque en la industria realmente todo es un proceso global y no podemos tirar, vamos a decir, a la basura este cloruro amónico, puesto que este amonio que está aquí es muy valioso y además es caro, ya estudiaremos cómo se produce el amoníaco, no se puede tirar a la basura y hay que recuperarlo. ¿Cómo se recupera? Pues este cloruro amónico se hace reaccionar con el óxido de sodio que se obtuvo de la descomposición de la roca caliza para obtener el CO2. Pues esa reacción tiene dos productos. Por un lado tenemos cloruro cálcico, que es una sal que se utiliza, pues por ejemplo, para el deshielo de las carreteras, y por otro lado se libera amoníaco, de manera que se recicla el amoníaco y no se tira en este proceso. Entonces, como vemos, el proceso industrial de obtención del carbonato de sodio tiene, como hemos indicado, la
las materias primas son el carbonato de sodio, el cloruro de sodio y el carbonato de calcio. Esas son las materias primas realmente, porque todo lo demás se recupera. Es decir, el amoníaco es muy importante, pero está dentro del ciclo, entonces no se considera una materia prima y se obtiene el carbonato de sodio. Aquí os dejo el esquema que se acaba de explicar. Vamos a ver las reacciones químicas que están implicadas en el proceso. La primera reacción es la descomposición de las calizas, de las rocas calizas, al carbonato de calcio para obtener la corriente de CO2. En segundo lugar, en la disolución tenemos cloruro de sodio saturado, amoníaco y lo burbujeamos con CO2. Pues en primer lugar la reacción que ocurre es la del amoníaco con el CO2 en agua para producir bicarbonato amónico, que es una sal soluble. En tercer lugar, es esa sal bicarbonato de amónico soluble la que reacciona con el cloruro de sodio para dar bicarbonato sódico y cloruro amónico. El bicarbonato sódico se descompone se calienta para dar carbonato sódico, agua y CO2. El óxido de calcio que se produjo en la primera reacción, si se hace reaccionar con agua o se disuelve en agua, se produce una disolución de hidróxido de calcio. Esto es la reacción, lo que es la cal viva y el óxido de calcio, y el hidróxido de calcio es la cal apagada. Esa cal apagada o ese hidróxido de calcio se hace reaccionar con el cloruro amónico de la reacción 3 disuelto para recuperar el amoníaco gas, y se produce en esa reacción cloruro cálcico, que es aquel que se utiliza, como hemos comentado anteriormente, pues por ejemplo para el deshielo de carreteras. En el laboratorio solo se harían estas tres reacciones, la 2, la 3 y la 4. Las otras no se harían, puesto que el CO2 se va a conseguir utilizando una bala de CO2, y las otras pues no se realizan. El procedimiento experimental es el siguiente. Tenemos por un lado una bala de CO2 que está aquí, esta es la fotografía de la bala de CO2, conectado a dos frascos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos dos frascos, aquí hay uno y aquí hay dos. Y aquí arriba el esquema es lo mismo. El CO2 viene por aquí de la bala y está conectado a dos frascos. En esos dos frascos vamos a tener la disolución tendremos el cloruro de sodio saturado, pero que está disuelto totalmente, pero está concentrado. Tenemos amoníaco gas también disuelto, y pondremos en uno pondremos 60 mililitros y en el de al lado pondremos 50 mililitros. ¿Por qué poner distintas cantidades? Pues para tener siempre más presión en el primero que en el segundo, ¿de acuerdo? Para que la reacción, para que el líquido no se nos vuelva hacia adentro y vaya hacia atrás y nos estropee el dispositivo, ¿de acuerdo? Entonces siempre para que haya más presión en el primero que en el segundo. El procedimiento es tal que se pasa el CO2 por aquí, va pasando, entra aquí y va burbujeando. Aquí se ven burbujas como aparece, está burbujeando en la disolución. Y también, como la corriente es lo suficientemente fuerte, sigue hacia acá, entra aquí a la disolución, y también aquí pues habrá burbujeo porque estamos pasando CO2. Todo esto es CO2 que está pasando por las dos disoluciones. El primero de los frascos está puesto en un baño de hielo. El primero de los frascos está puesto en un baño de hielo. ¿Por qué es esto? Pues porque lo que queremos producir es, realmente lo que se produce en este apartado es el bicarbonato bicarbonato sódico.
El bicarbonato sódico es una sal poco soluble, pero es algo soluble. Como todos sabemos, la solubilidad de las sales en agua disminuye cuando se baja la temperatura. Entonces, bajando la temperatura, esta sal va a precipitar como sólido, puesto que su solubilidad disminuye. Alguien me podría decir, bueno, ¿y por qué no entonces se pone todo con hielo para que así precipite el bicarbonato sódico? Pues porque por razones cinéticas, si ponemos temperaturas más bajas, esta reacción no está favorecida. De forma que sería demasiado lento. Entonces es un compromiso. Entonces preferimos poner el primero con el hielo y el segundo sin el hielo, y va a precipitar en ambos lados en un tiempo razonable. Esta práctica duraba más o menos unas 2 horas, es lo que tarda en precipitar el bicarbonato sódico. Una vez que se tiene el bicarbonato sódico, que se puede observar pues aquí con este sólido blanco que se ve aquí precipitado, y aquí también hay, lo que pasa que por el hielo no se ve, se filtra a vacío. Aquí tenéis un dibujo de un sistema de filtración a vacío. A vacío tenemos arriba el embudo Büchner, es un embudo tipo Büchner, es un embudo tipo Büchner. El embudo tipo Büchner es lo de arriba, ¿vale? Es esta parte de arriba. Y la parte de abajo se llama Kitasatos y es el típico. Este es el sistema de filtrado idóneo para cuando lo que nos interesa es el sólido. Es decir, el líquido no nos interesa demasiado, lo que sí que nos interesa es el sólido que va a quedar aquí arriba. Aquí tenemos una salida, lo que se hace es conectar esto con una bomba de vacío para facilitar el filtrado.